Me llamo Clara, y nunca imaginé que un día mi rutina me llevaría a una situación que cambiaría por completo mi forma de ver la confianza y el deseo. Todo comenzó con una simple consulta médica, algo común, nada fuera de lo normal. Pero lo que parecía cotidiano pronto se transformó en algo que jamás había experimentado. A veces, el destino juega con nosotros de maneras inesperadas. Llegué al consultorio un poco nerviosa, como siempre. El olor a desinfectante, el silencio de la sala de espera y el sonido lejano de pasos hacían que mi corazón latiera más rápido. El doctor siempre había sido amable y profesional conmigo, pero ese día había algo distinto en su mirada, algo que me hizo sentir observada de una manera completamente nueva. Cuando la enfermera salió de la sala y cerró la puerta, me quedé sola con él. Fue en ese instante que el ambiente cambió. La confianza que siempre tuve en su figura se mezcló con un calor extraño en mi pecho. Me pregunté si estaba imaginando todo, pero sus ojos me decían que no. Él me pidió que me sentara y comenzó a hacer preguntas rutinarias, pero su voz sonaba más profunda que de costumbre. Había pausas largas, silencios que pesaban en el aire. Cada vez que levantaba la vista de sus notas, nuestros ojos se encontraban, y era imposible escapar de esa conexión. Mi respiración se volvió más pesada. Sentía mis manos temblar suavemente, y trataba de disimularlo acomodándome en la silla. Él también parecía luchar contra algo, como si su lado racional quisiera frenar lo que su cuerpo gritaba en silencio. El consultorio ya no era un consultorio, era una trampa de deseo. Se acercó para tomar mi pulso. Sus dedos tocaron mi muñeca con delicadeza, pero esa simple acción recorrió todo mi cuerpo como una descarga. No era solo un contacto médico. Había intención, había energía, y yo no pude evitar cerrar los ojos por un instante, disfrutando demasiado de esa sensación. Cuando los abrí, lo vi sonriendo de una forma sutil. No era la sonrisa profesional de siempre, era otra, más cómplice, más humana, más peligrosa. El silencio entre nosotros era tan intenso que parecía gritar, y yo sabía que, si no me levantaba en ese momento, algo irreversible sucedería. Él dio un paso hacia atrás, como intentando recomponerse, pero fue en vano, porque ya estábamos atrapados en esa atmósfera. Mis labios se entreabrieron solos, como si mi cuerpo ya hubiera decidido antes que mi mente. Y lo peor era que yo tampoco quería luchar contra eso. Me pidió que respirara profundo para auscultar mi pecho. Sentí el frío del estetoscopio en mi piel, pero el calor de su presencia lo borraba todo. Cada vez que se inclinaba más cerca, mi corazón parecía explotar. No era solo una revisión médica, era un juego que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo sabía que debía mantener la calma, que cruzar esa línea sería peligroso. Pero cuando lo miré de nuevo, vi el mismo fuego en sus ojos. Un fuego que me decía que él también estaba al borde, que ya no había regreso posible. Su mano rozó mi hombro con un gesto casi imperceptible, pero suficiente para encender mi piel. Sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. Era como si el consultorio entero se hubiera reducido a ese pequeño contacto. Y yo ya no podía resistir. En un impulso me levanté de la silla. Él me observó, sorprendido, como si no esperara que yo diera ese paso. Mis labios temblaban, pero mis ojos lo buscaban con firmeza. El deseo había vencido a la lógica, y en esa batalla, ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Me acerqué lentamente, casi conteniendo la respiración. Cada paso parecía eterno, pero inevitable. Él no se movió, simplemente me esperó, y cuando estuve lo suficientemente cerca, el tiempo se detuvo. Su perfume, su calor, su presencia, todo se volvió demasiado intenso. Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. No deberíamos, dije, aunque en realidad no quería detenerme. Él respondió con un silencio cargado de todo lo que no podíamos decir, y en ese silencio, nuestras miradas hablaron más que cualquier palabra. El primer roce fue leve, casi un accidente, pero en ese instante todo explotó. Era como si años de represión hubieran encontrado salida en un solo segundo, y yo no quería detenerme. Sentí que todo mi cuerpo se entregaba, que toda la confianza se había transformado en deseo puro. El doctor intentó apartarse un segundo como si la conciencia quisiera recuperarse, pero yo ya había tomado su mano, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, comprendí que nada nos salvaría de lo que estaba a punto de ocurrir.
Mis labios encontraron los suyos con una fuerza inesperada. Fue intenso, urgente, imposible de frenar. El consultorio entero desapareció, las paredes se volvieron invisibles. Solo existíamos nosotros dos, atrapados en ese instante prohibido. El tiempo parecía no tener sentido. Minutos podían ser segundos, y segundos, horas. La adrenalina se mezclaba con el deseo en cada movimiento, en cada respiración compartida. Sabía que era un error, pero también sabía que nunca había sentido algo tan real. Cada caricia rompía una nueva barrera, cada beso destruía una regla más. Y yo ya no pensaba en las consecuencias, solo pensaba en cómo ese momento me hacía sentir viva como nunca antes. Su voz, entrecortada, me dijo que era una locura, pero al mismo tiempo, sus manos no podían dejar de recorrer mi piel. Esa contradicción lo hacía aún más intenso, porque lo prohibido siempre sabe más fuerte. Yo también sentía culpa, claro, pero esa culpa se mezclaba con un placer tan profundo que era imposible detener. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto sordo a la razón. Solo obedecía al latido desesperado de mi corazón. En ese espacio cerrado, la confianza que un día tuve en él había cambiado de forma. Ya no era confianza de paciente, era confianza de mujer que se entrega. Y ese cambio lo hacía todo más peligroso, pero también más excitante. Pensé en levantarme y huir, en recuperar el control, pero al mirarlo de nuevo, todo se derrumbó. Porque en sus ojos vi que él estaba igual de perdido que yo. Y cuando dos personas se pierden juntas, es imposible encontrar salida. Así entendí que había cruzado una frontera sin regreso. Una línea que jamás debería haber pisado. Pero en el fondo no me arrepentía. Porque en ese instante prohibido, descubrí una versión de mí que nunca había conocido. El silencio después de aquel instante era ensordecedor. Yo escuchaba mi propio corazón golpear con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Sus ojos permanecían fijos en mí, oscuros, profundos, llenos de algo que ya no podía ocultar. No éramos médico y paciente, éramos dos desconocidos atrapados en la misma tentación. Me senté de nuevo, intentando recuperar el aliento, pero era inútil. La sala estaba impregnada de un calor extraño, sofocante. Él también respiraba con dificultad, apoyando sus manos sobre la mesa, como si necesitara sostenerse para no perder el control. Ese aire denso nos envolvía como una red invisible. En un intento torpe de volver a la normalidad, abrió una carpeta y fingió leer mis resultados. Pero sus dedos temblaban levemente, y esa fragilidad me resultaba más atractiva todavía. Nunca lo había visto vulnerable. Y ahora, lo tenía delante de mí, quebrado por el mismo deseo que me consumía. Me atreví a levantarme otra vez, acercándome con pasos suaves. No dije nada. Solo coloqué mi mano sobre la suya, apartando los papeles. Él levantó la mirada, sorprendido por mi audacia, pero no me detuvo. Sus ojos me lo confirmaron. Yo había cruzado una línea, y él estaba dispuesto a seguirme. El roce de nuestras manos fue suficiente para encender de nuevo esa llama. Sus dedos se enredaron con los míos, apretando con una fuerza que transmitía urgencia. Nadie más estaba allí. Nadie podía vernos. Era un secreto que nacía en esa habitación, con testigos mudos, las paredes, el reloj, el aire. Sentí como su pulso latía acelerado, igual que el mío, y eso me excitaba todavía más. Porque esa conexión no era fingida, era auténtica. La confianza que siempre me inspiró como médico se transformaba en otra. La confianza de entregarse al deseo sin palabras, sin justificación. Él se levantó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Quedó frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Su voz salió ronca, apenas audible. Esto es una locura. Y sin embargo, no retrocedió ni un centímetro. Yo tampoco. En vez de contestar, lo miré con la determinación de alguien que ya no quiere huir. Mis labios buscaron los suyos otra vez, pero ahora no fue un impulso. Fue una decisión. Y esa decisión lo hizo más intenso, más profundo, más inevitable. El beso se volvió más lento, más consciente. Ya no era la explosión del principio, era un fuego que se expandía despacio, quemando cada rincón de nosotros. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo mi contacto. Era como descubrir un territorio prohibido. El doctor acarició mi rostro con ternura,
como si quisiera memorizar cada rasgo. No había prisa, pero sí una necesidad creciente que nos envolvía. El contraste entre la suavidad de su gesto y la intensidad de nuestra situación me hacía temblar. Era demasiado real para ser un error pasajero. Por un instante, cerré los ojos y dejé que me guiara. Sus labios rozaban mi cuello con una delicadeza inesperada, y cada toque despertaba una ola de sensaciones que nunca antes había sentido. La sala entera parecía girar a nuestro alrededor, perdiendo todo sentido del tiempo. Me descubrí sonriendo, como si estuviera disfrutando de un secreto que no pertenecía al mundo exterior. Y él, al verme así, se dejó llevar aún más. La confianza había cambiado de nombre. Ahora era deseo disfrazado de intimidad. Y yo ya no quería escapar. Los relojes podían marcar cualquier hora, pero en ese instante no importaba. Nada nos sacaba de ese lugar. Su voz volvió a quebrar el silencio, susurrándome mi nombre como si fuera una confesión. Nunca antes había escuchado mi nombre sonar tan cargado de emoción. Me estremecí con ese sonido. Era como si hubiera una promesa oculta en cada letra, aunque ninguno de los dos quisiera ponerlo en palabras, porque hablar lo haría real, y quizás demasiado arriesgado. Preferimos dejarlo en el aire, donde el deseo lo protegía de la culpa. Mis manos temblaban mientras acariciaban su cuello. Era un temblor que no provenía del miedo, sino de la intensidad del momento. Cada segundo juntos era como un salto al vacío, sin paracaídas, y aún así, ninguno de los dos dudaba en seguir cayendo. Él me sostuvo de la cintura con firmeza, atrayéndome hacia sí. Sentí la fuerza de ese gesto, una fuerza que me quitó cualquier resistencia. No había escapatoria, ni siquiera quería tenerla. Estaba donde debía estar, aunque fuera en el borde del abismo. Lo prohibido se había vuelto un refugio. Ese consultorio, que tantas veces me pareció frío y rutinario, ahora era el escenario de una historia que jamás podría contar en voz alta. Pero dentro de mí, sabía que jamás la olvidaría. El roce de su mano en mi espalda me hizo arquearme levemente, cerrando los ojos una vez más. Era como si mi cuerpo entero respondiera a su llamada. No necesitábamos más palabras. El lenguaje del deseo era suficiente para entendernos. El doctor, que tantas veces había hablado con seguridad y calma, ahora se mostraba vulnerable, entregado. Ese contraste me seducía más que cualquier cosa. Verlo humano, real, incapaz de controlar lo que sentía, lo volvía irresistible. La tensión crecía, y con ella, la certeza de que estábamos cruzando un límite imposible de borrar. Pero era precisamente esa imposibilidad lo que hacía que todo fuera tan intenso, porque lo prohibido tiene el poder de grabarse en la memoria como fuego en la piel. Me di cuenta de que no había marcha atrás. Ya no éramos los mismos de antes de ese beso. Éramos dos personas distintas, unidas por un secreto que nos perseguiría siempre. Y aún sabiendo eso, ninguno de los dos quiso detenerse. La pasión había tomado las riendas, y lo aceptamos sin reservas. Cada gesto, cada mirada, era una entrega total. No se trataba de un juego. Era real. Era nuestro, aunque nadie más pudiera saberlo. Por un momento, pensé en las consecuencias, en lo que pasaría después. Pero esa idea se desvaneció tan rápido como había llegado, porque en sus brazos, lo único que importaba era el ahora, y ese ahora era demasiado fuerte para soltarlo. Él acarició mi cabello, susurrando algo que apenas pude entender. No importaba. Sus palabras eran secundarias frente a lo que transmitía su mirada, y yo sabía que estaba tan perdida como él en esa encrucijada. La sala ya no existía. Solo quedábamos nosotros, suspendidos en una burbuja de deseo y complicidad. El mundo afuera podía esperar, porque ahí dentro el tiempo nos pertenecía. Me dejé guiar, entregándome sin reservas. Sentí que en su abrazo había una mezcla peligrosa de ternura y pasión. Una dualidad que me estremecía y me hacía querer más. Esa mezcla de confianza y deseo se volvió un secreto grabado en nuestros cuerpos, una verdad que nunca se podría borrar. Aunque el mundo nos obligara a callar, lo vivido esa tarde quedaría marcado para siempre. Al salir del consultorio, mis pasos eran inseguros. El aire fresco del pasillo golpeó mi rostro, pero no logró apagar el fuego que aún ardía en mi interior. Sentía que todos podían verme distinta, como si en mi piel llevara grabado un secreto que nadie debía descubrir. Caminé hasta el auto con las manos aún temblando. Encendí el motor, pero no pude moverme de inmediato.
Cerré los ojos y recordé sus labios, la manera en que me había mirado. Mi cuerpo todavía vibraba con la memoria de cada caricia. Era imposible concentrarme en otra cosa. De camino a casa, el tráfico me pareció un rumor lejano. Mi mente estaba atrapada en ese consultorio, en esa sala que ya nunca volvería a ver con los mismos ojos. La línea entre lo correcto y lo prohibido había quedado difusa, y yo no sabía si quería volver a dibujarla. Al llegar, me miré al espejo con desconfianza. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Había un brillo en mis ojos que antes no estaba. Era deseo, pero también peligro. Era la certeza de haber probado algo que nunca debía haberse permitido. Intenté distraerme con cosas simples, preparar café, leer un libro, encender la televisión, pero nada funcionaba. Todo me llevaba de regreso a él. El doctor ya no era solo mi médico, era el dueño de un recuerdo que me perseguía como un fantasma ardiente. Por la noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir sus manos recorriéndome, su voz temblorosa susurrando mi nombre. La almohada se volvió un cómplice silencioso de mis pensamientos prohibidos, y cuanto más trataba de evitarlo, más lo deseaba. A la mañana siguiente, desperté con un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría en mi próxima consulta? ¿Podríamos fingir que nada había pasado? La simple idea de mirarnos a los ojos otra vez me erizaba la piel. No sabía si tendría la fuerza para resistirme. Pasaron los días, pero la tensión no se disolvía. Al contrario, crecía con cada hora. El recuerdo se hacía más nítido, como si mi mente se negara a dejarlo marchar. Era como un veneno dulce que no quería expulsar de mi sangre. Un mensaje inesperado llegó a mi celular. Era de la clínica. Me recordaban una cita de seguimiento. Sentí un estremecimiento recorrerme. La excusa perfecta para volver a verlo, aunque al mismo tiempo me aterraba. ¿Seríamos capaces de mantenernos a raya? El día señalado, me preparé con una mezcla de ansiedad y deseo. Elegí mi ropa con más cuidado que nunca, como si cada detalle pudiera hablar en mi lugar. Quería parecer indiferente, pero en el fondo ansiaba provocar de nuevo esa chispa en sus ojos. Cuando entré al consultorio, el ambiente volvió a transformarse. Él estaba allí, esperándome, con la misma calma aparente de siempre. Pero bastó un cruce de miradas para que supiera que nada había cambiado. El fuego seguía vivo, escondido bajo capas de silencio. Nos saludamos con formalidad, como si estuviéramos representando un papel frente a un público invisible. Pero cada gesto era más largo de lo necesario. Cada roce de sus manos sobre mis papeles encendía mi piel. Era un teatro que ninguno de los dos creía del todo. Se inclinó sobre el escritorio para explicarme unos resultados. Yo lo escuchaba, pero no entendía nada. Sus palabras eran un murmullo lejano. Lo único que me importaba era la cercanía de su cuerpo, el calor que emanaba y me envolvía. Por un momento, nuestras manos volvieron a encontrarse al pasarme un documento. Ese contacto fugaz fue suficiente para desatar todo lo que estábamos conteniendo. Vi en sus ojos el mismo dilema: mantener la distancia o rendirse al deseo. Me mordí el labio sin darme cuenta, y su mirada se posó allí con intensidad. Fue un instante peligroso, porque ninguno de los dos hablaba, pero todo estaba dicho. Ese silencio cargado podía arrastrarnos otra vez al borde. Él se levantó, caminó hasta la ventana y respiró hondo, como si buscara control. Yo lo observaba, sintiendo un torbellino en mi interior. Quería irme, pero también quería acercarme. Era una batalla silenciosa entre lo que debía y lo que deseaba. Finalmente, se volvió hacia mí, y en sus ojos ya no había rastro de resistencia. Dio 2 pasos firmes, acortando la distancia. Su voz fue un susurro quebrado. «No puedo dejar de pensar en ti». Y esas palabras me atravesaron como un cuchillo ardiente. Me levanté, temblando, y sin decir nada me acerqué. Nuestros cuerpos se encontraron en un abrazo desesperado, como si hubiéramos estado esperando ese momento desde siempre. La tensión acumulada explotó en un segundo. El beso fue más salvaje esta vez, más hambriento. No había cautela, solo deseo sin freno. Sus manos recorrían mi espalda con urgencia, mientras yo me aferraba a él como si fuera mi única verdad. El mundo afuera ya no existía. El consultorio volvió a ser nuestro refugio secreto, un lugar donde la confianza se disfrazaba de pasión, donde lo prohibido se volvía inevitable.
y en ese instante, entendí que ya estábamos atrapados sin posibilidad de escape. No importaba lo profesional, ni lo correcto, ni lo moral. Todo se derrumbaba frente al deseo que nos devoraba. Y aunque en el fondo sabía que pagaríamos un precio, también sabía que nunca había sentido algo tan real. Su voz se quebró entre susurros, pidiendo que no lo olvidara. Como si ese momento fuera lo único que podía ofrecernos el destino. Yo lo abracé más fuerte, jurando en silencio que quedaría grabado en mi piel para siempre. Al separarnos, el aire era pesado, lleno de lo no dicho, pero en lugar de arrepentimiento, solo había una calma extraña, como si hubiéramos aceptado finalmente lo inevitable. Era un pacto secreto entre dos almas perdidas. Salí del consultorio con el corazón en llamas. Afuera, todo parecía normal. Autos, gente, voces. Pero dentro de mí había un huracán imposible de controlar. Nadie lo sabría jamás, y aún así, cada paso me recordaba que llevaba conmigo un secreto ardiente. Esa noche, comprendí que había cambiado para siempre. No era solo un error, no era solo un momento prohibido. Era una verdad peligrosa que me había mostrado un lado de mí que desconocía. Y aunque doliera, ya no podía negarlo. El médico no era solo un profesional en quien confiaba. Ahora era la marca en mi memoria, el dueño de un deseo que me perseguiría siempre, y aunque intentara alejarlo de mis pensamientos, sabía que esa historia no había terminado, porque cuando se abre la puerta de lo prohibido es imposible cerrarla de nuevo, y yo ya había cruzado demasiado lejos como para volver atrás. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también te atrapó. Y créeme, lo que viene será aún más intenso. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu opinión puede ser la próxima inspiración para una nueva historia prohibida.